Hola, bienvenidos una vez más a Búnker Divino, donde nos refugiamos en la palabra de Dios. No sabes el privilegio que siento de poder exponer algo de su palabra a ti de manera muy especial. Estoy muy agradecido de que hayas sacado de tu tiempo para encontrarnos el día de hoy. En este canal lo que queremos es que tú conozcas cada día más de Dios. No lo que dicen por ahí, no lo que otras personas conocen, sino que tú tengas una experiencia personal con Él. Es lo que más nos apasiona y te invito de manera muy especial a una serie que estamos comenzando justo el día de hoy. Así que estás a tiempo. Las letras pequeñas del contrato del cristiano. Letras pequeñas del contrato del cristiano. Este tema va a ser bien interesante para personas que se han alejado porque Dios no les ha cumplido. Para personas que están por dar el paso de decidirse o no a el evangelio, de personas que no entienden por qué Dios permite ciertas cosas o por qué no hace ciertas cosas. Todas estas preguntas las vamos a contestar con la dirección y bendición de Dios en estos estudios que vamos a hacer. Así que te invito a que nos acompañes y a que también, si conoces a alguien que necesite saber estas cosas, también le compartas para que puedan entender mejor cuáles son las letras pequeñas del contrato del cristiano. Vamos a hablar con nuestro Dios para iniciar este estudio. Padre, gracias porque nos das deseo, curiosidad de ti. Pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros y que podamos salir conociéndote mejor al acabar este estudio y al acabar esta serie. Bendice cada corazón que está del otro lado de la pantalla. Yo no sé quiénes son, pero tú sí. Así que gracias por este privilegio que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Cualquier inquietud que tengas, oye, estamos para servirte. Me encantaría poder ver tu cara y saber lo que estás pensando, lo que estás sintiendo cuando vayamos hablando de este tema. Pero imagínate, no podemos, así que si tienes alguna inquietud, no dudes en escribirnos, no dudes en dejar un mensaje allí en la cajita de comentarios, que con mucho gusto y placer vamos a contestarte. Ahora vamos a lo que vinimos. El primer estudio que vamos a hacer, aunque la serie se llama Las letras pequeñas del contrato de cristiano, vamos a hablar acerca de un Dios imaginario. Así que, cuando piensas en letras pequeñas, ¿qué es lo primero que piensas? Las letras pequeñas han venido a ser como esa parte gris, esa parte oscura, esa parte tenebrosa de los contratos. Cuando iba a firmar el contrato del préstamo para la casa, recuerdo que nos llamaron a mi esposa y a mí. Yo había cambiado la firma y porque cuando hice la cédula no tenía mi firma, sino firmaba con mi nombre y mi apellido. Mi letra, esa era mi firma. No tenía una firma. Hay personas que se ponen a ensayar, ensayar, ensayar. Yo no tenía firma. Pero entonces yo nunca me acordaba si había firmado con M. Paulino o Manuel Paulino. Y así que justo en el préstamo del contrato firmé contrario a como lo tenía en mi cédula. Cuando nos llaman para revisar esa firma, cuántas hojas tienen los contratos, y de lado, y adelante y atrás, y tú como que comienzas a leer y comienzas a leer. Pero llega un momento como que te cansas y llega un momento como que la haraganería te vence y no sé cuántos de ustedes leen los contratos completos antes de firmarlo.
No sé cuántos de ustedes se toman el detalle, se sientan y duran el tiempo que haya que durar para no solo leerlo, sino entenderlo. Pero si has firmado un contrato, sabes que ellos lo quieren hacer como parecer más pequeño. Así que los tamaños de algunas letras lo ponen bien chiquititos. Y estas letritas pequeñas a veces tienen información. No es información que no queremos decir que es información engañosa, pero tienen información que va a cambiar o que puede afectar el resultado de lo que va a pasar en el contrato o de lo que tú esperas cuando firmas que va a pasar en el contrato. Por ejemplo, toda interacción entre dos personas, entre dos o más personas, entre una persona física y una jurídica, o entre una empresa y una persona, o entre dos empresas, tiene un contrato. Me dirás, ¿cómo así? Sí, tiene un contrato. A veces es tácito, o sea, se da sobreentendido, o a veces se expresa en el contrato. ¿Cuál es el problema con esto? El problema viene por los malos entendidos. Los malos entendidos entre las partes vienen porque yo entiendo que estoy firmando o estoy tomando algo que yo entiendo que tú sabes que es lo que estoy haciendo. Yo asumo que tú sabes lo que te toca hacer al nosotros llegar a este acuerdo. Y para que entendamos esta parte bien, es que, por ejemplo, nosotros hacemos un préstamo. Y recuerdo muy bien esto. Una vez me hacía falta dinero porque era el último día de la quincena o del mes. En ese tiempo cobraba mensual. Y ya se me había agotado para comprar comida. Llamo y le digo a alguien de mucha confianza, mira, deposítame un dinero para yo poder comer y yo te lo pago. Porque yo fui pensando que ese día iban a cobrar antes que me tocara comer. Pero no salió así. Así que cuando me llaman y me dicen, ya te deposité, creo que eran 500, 200, no me acuerdo bien, pero me depositaron para ir a comer, lo que yo iba a gastar de comer. Cuando voy al cajero a sacar el dinero, no sale nada. Yo, intento de nuevo, no sale nada. Llamo a la persona y le digo, mira que, bueno, para no hacerle muy largo el cuento, resulta que yo tenía un préstamo y el préstamo tiene una cláusula en letritas pequeñas, como nosotros decimos, que cualquier dinero que estuviera en la cuenta, él lo iba a alar, aunque no fuera el monto del préstamo, para abonar a la cuota de ese mes que estaba pendiente de préstamo. Así que ya ustedes saben que me dejó sin comida el banco ese día. No me acuerdo después cómo resolví, pero aquí estamos. Así que no pasó a mayores. Pero sí, los contratos tienen partecitas que a veces uno no lee y automáticamente firma. Pero también hay contratos no explícitos. Por ejemplo, imagínense que se van a vivir con un familiar, sea su papá, sea su mamá, hermano, sea que van para el extranjero y hay un familiar allá. Y cuando usted está aquí y ellos en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, cualquiera de esos países, le ofrecen de todo porque usted no ha llegado. Pero cuando llega allá y empieza a durar tiempo, ya le empiezan como a poner la cara como, que lo que pasa, especialmente la parte que no es familia. Y hay un contrato en que tú tienes que hacer algo si estás ahí. Tú no puedes ser que estés el día entero holgazaneando ahí. Pero a veces lo que tú entiendes que tienes que hacer no es lo que la persona entiende que tú tienes que hacer. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, tú entiendes que debes fregar. La persona entiende que tú debes trapear o mapear. No sé cómo dicen en tu país, pero limpiar el piso. O la persona entiende que tú debes limpiar el piso, pero tú entiendes que no, que tú lo que debes hacer es cuidar a los niños. Y estas cosas
diferentes que cada uno entendió de un acuerdo tácito, un acuerdo que no se sentaron a hablar, va causando fricción. Va causando fricción porque la persona está entendiendo que sí, pero tú que no, o que no, pero tú que sí. También se da esto con las personas en las relaciones del sexo opuesto. Por ejemplo, usted conoce una dama, en el caso de los caballeros, y empieza a hablar con esa dama, empieza a cortejarla, o como se dice, empiezan a salir. Pero según usted no tiene ninguna relación de exclusividad, porque usted está saliendo. Pero la dama entiende que sí, o viceversa también. Se dan de ambas cosas, y más como está la situación ahora. Pero empiezan a salir, empiezan a compartir, y de repente un día no, que no salen, y la dama o el caballero cuando sale ve a la otra persona y la ve saliendo con otra. Para la persona que está saliendo con el otro no le parece malo porque entiende que no había el acuerdo de exclusividad, pero la otra persona que está siendo cortejada entiende que sí lo había y que usted ha faltado al acuerdo. Estas cosas traen esas diferencias, esos malos entendidos. Hay una página que nos cuenta una historia muy interesante acerca de las letras pequeñas. www.aarp nos cuenta de una señora que se llama Ángela Cable. Ángela Cable vive en Rock Spring, Wyoming, en Estados Unidos, y ella tenía un contrato con una recogedora de basura. Pero a su ciudad llegó otra recogedora de basura que le pareció más interesante. No especifica la historia, pero ya sea por precio, ya sea por servicio, ya sea porque se quiere cambiar, cualquier cosa. Y le pareció más interesante. Así que llama a la empresa de ella para cancelar. ¿Qué pasa? Que en la empresa de ella le dicen que en el contrato que firmó dice que ella tiene que durar 36 meses antes de finalizar el contrato. Pero nada más le falta un solo mes, así que ella dice, no hay problema, yo voy a esperar este mes y voy a cancelar. Pero en las letritas pequeñas, en las famosas letritas pequeñas, también decía que ella tenía que renovar con 90, ella renovaba automáticamente, pero que ella tenía que cancelar con 90 días de anticipación. Así que ya ustedes saben, para ella salir de ese contrato y cambiar de compañía, tuvo varios dolores de cabeza. Una de las cosas que no debemos hacer, y me gusta esta frase, es el inicio del fin en un contrato, es asumir. No podemos asumir lo que el otro está pensando, lo que el otro está acordando, lo que el otro está viendo como su derecho y su deber, como lo que debe y no debe hacer. No se debe asumir, sino que entre más claridad, como dice el refrán, más amistad. Todos somos diferentes. Tengo una hermana criada de nuestros mismos padres. Le llevo 1 año, 3 meses más o menos, y somos diferentes. Somos diferentes, enfocamos la vida de manera diferente, pensamos de manera diferente. A pesar de que fuimos a los mismos colegios, compartimos con muchas personas en común, tenemos los mismos padres, asistimos a las mismas iglesias y nos educaron, entre comillas, de la misma manera, porque usted sabe que los padres, ahora que soy padre, he visto que no, uno va evolucionando y los hijos van recibiendo la evolución de uno. Pero nos parecemos, se parece mucho lo que nos dieron a nosotros, sin embargo somos diferentes. Si eso somos nosotros que somos diferentes, imagínense 2 personas que están totalmente alejadas, que se vienen a conocer cuando tienen tantos años o tienen peculiaridades diferentes o nacieron en países diferentes, con costumbres diferentes y todos somos diferentes.
por eso hacemos un contrato, porque allí conciliamos, ¿qué cosa? Nuestras diferencias las conciliamos. Ahí yo me siento y digo, mira, yo lo que quiero es esto, esto, esto y esto. Y ahí tú me dices, no, esto sí, esto no, esto vamos a ver cómo lo hacemos. Pero si para yo hacerte esto, yo voy a hacer esto, voy a cambiar esto, ¿me entienden? Vamos conciliando. Y aquí vamos tomando cuerpo lo que queremos hablar el día de hoy. Muchas veces peleamos con Dios por no leer, ¿qué cosa? Las letras pequeñas del contrato del cristiano. Muchas veces peleamos con Dios por no saber lo que firmamos, entre comillas, cuando aceptamos ser hijos de Dios. Entonces, venimos a donde Dios a reclamar cosas que Él no nos prometió, a exigirle cosas que Él no nos dijo que nos iba a dar, a molestarnos por recibir cosas que nosotros no sabíamos que íbamos a recibir. Y entonces esto hace el conflicto porque nunca nos sentamos a leer las letras pequeñas de Dios. Venimos por emoción a Dios, venimos por necesidad, venimos por una enfermedad, venimos por un vacío, venimos porque es lo correcto, venimos por tantas cosas a Dios. Pero el Dios que nos presentan, y aquí quiero hacer un paréntesis que lo vamos a explicar un poquito más adelante en esta misma serie, así que tienes que seguir con nosotros. Pero tenemos un Dios que nos venden que no es necesariamente el Dios que está en la palabra de Dios. El Dios que está en la Biblia no es necesariamente el Dios que nosotros entendemos y creemos. No es el Dios que nos han vendido. Y esta era la parte que vamos a explicar un poquito más adelante en la serie. Quizás adrede o quizás sin querer nos han enseñado un Dios que no es el de la Biblia. Quizás para hacerlo más atractivo, quizás para hacer más fácil que nosotros viniéramos a Dios, pero nos han tergiversado el Dios que nos presentan. Hay una canción muy interesante que me gusta mucho, que es de Ricardo Arjona. Esta canción nos va a ayudar a entender lo que estamos explicando acerca de el Dios que puede ser que hayamos conocido. Esta canción se llama Ayúdame Freud, y trata de un hombre normal que fue educado, que fue enseñado a través del ejemplo, a través de quizás decirle de cómo debía ser la mujer. Pero esta mujer que él tiene en su cabeza, que tiene personalidad, tiene manera de vestir, manera de maquillarse, manera de llevar el pelo, manera de resolver problemas, manera de tratarlo a él, manera de añoñarlo, manera de exigirle cosas a él, es diferente a la mujer que él vive con la que él se casó. Y estas dos mujeres, por decirlo de alguna manera, viven en conflicto porque él le exige a la verdadera, a la real, le exige que se comporte como la que él tiene en su cabeza. Él dice, ella vive conmigo en mi inconsciente, yo siempre la he tenido ahí, pero la que está ahí está siendo juzgada por el modelo que él tiene en su cabeza. Entonces, esto crea una serie de dificultades, una serie de problemas, una serie de malos entendidos, de choques en la pareja, porque él compara la real con una que él tiene en su cabeza, que él entiende que la otra debía ser así. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 6, para entender un poquito más
estas diferencias que estamos hablando acerca de un Dios imaginario y el Dios real. Nos encontramos que en el capítulo 6 del libro de Juan se nos narra una historia muy interesante acerca de un milagro espectacular que hizo Jesús. Así que vamos a parafrasear, pero si usted quiere puede ir leyendo el capítulo en total. Este milagro está en los 4 evangelios, así que lo puede leer en todo. Pero vamos a ir al versículo 2 para que ustedes entiendan lo que estamos hablando. Y lo seguía, está hablando de Jesús, lo seguía una gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Subraye esto bien. La multitud seguía a Jesús, cosa que nosotros haríamos también, porque estaba sanando los enfermos, sanaba muchos enfermos. Si nosotros viéramos una persona que está haciendo eso, también le caeríamos atrás por nuestras enfermedades o por enfermedades de nosotros conozcamos, de personas que conozcamos, y más aún con lo costoso que está ahora el sistema de salud. Y lo bueno, lo alegre que es estar sano. Entonces, esta persona le iban detrás de Jesús, según me dice Juan capítulo 6:2, por lo que él hacía. Así que vamos a imaginarnos que estamos en nuestro país, o en mi país, no sé en cuál está usted, República Dominicana, y que estamos en campaña electoral. Y viene un hombre que hace milagros y llegan las multitudes de personas. Pero, y esto lo encontramos en varios sitios, que las personas que iban donde Jesús se quedaban ensimismadas, se quedaban extasiadas cuando lo escuchaban hablar, porque Jesús hablaba de una manera diferente, le hablaba al corazón de las personas. Así que cuando estas personas van por los milagros que Jesús hacía, pero se ponen a escuchar a Jesús y se quedan ensimismados. Y cuando empieza Jesús a hablar, ¿qué pasa? Se pasa la hora de la comida y llega un momento en el que ellos que están alejados de la ciudad, llega un momento en que se le ha pasado la hora de comer y ahí es que empieza a picarle el hambre y Jesús les dice a sus discípulos, ¿qué vamos a hacer para darles de comer? Los discípulos de una vez calculan, y recuerden que estamos hablando de alrededor de 5,000 hombres. En cualquier sitio que usted diga cuántos hombres hay, a menos que sea un club exclusivamente masculino, va a haber más mujeres que hombres. Así que ahí habían niños, habían mujeres y habían hombres. Para ser conservador y no llevarlo hasta tanto, estamos hablando de, vamos a poner conservador a 10,000 personas. Entendemos que puede haber más 10,000 personas. Los discípulos rápidamente hicieron un cálculo y dijeron, no, pero ni con 200 denarios podemos satisfacer esta multitud. ¿Qué se necesita para que 10,000 personas coman? Se necesita una logística, se necesita cantidad de alimentos, se necesita camiones, se necesita una cantidad de mesas, se necesita una cantidad de personas para servir esos alimentos. Se necesita toda una logística, una preparación de antemano. Jesús debió estar dando el discurso por un lado y todo un equipo de A&B por el otro, preparando cómo le iban a dar comida a esas personas, y generalmente no le dan una comida que satisfaga todo el hambre que tengan después de pasar un día escuchando al maestro, sino que lo que le dan es como un aperitivito para que las personas se vayan. Pero Jesús les da de comer. Las personas reciben la orden de sentarse y comienzan a mirar y ven que no hay
bueno, les diría camión, pero en ese tiempo no eran camiones, pero no hay carretas, no ven las cantidades de alimentos, sino ven a Jesús sacando de un lado y empieza a darle a los discípulos y los discípulos a servirle. Y saca y le sirve. Pero ellos no ven de dónde está sacando, no ven la mesa, no ven de dónde está sacando esta comida tan buena, estos panes con pescado. Y le da, y el otro grupo le da, y sigue dando, y sigue dando, y sigue dando, y sigue dando, hasta que todos son saciados, que ya no le caben más, y sobran 12 cestas de comida. Las personas se quedaron sorprendidas. Así que, asumiendo un poquito, me imagino que alguien le preguntó a los discípulos, oye, ¿qué está pasando? ¿De dónde están sacando esta comida? Y ellos le dijeron, el maestro hizo un milagro. Y ellos, ¿cómo que hizo un milagro? Esto no puede ser, esto nunca se ha visto. Ningún candidato ha hecho esto. Y comienzan a buscar, pero ¿de dónde está sacando la manera? Hasta que se convencen que sí, Dios hizo un milagro de multiplicación. Y nos enteramos a través de la historia que todo vino de 5 panes y 2 pescaditos. Así que cuando estas personas ven esto, nos vamos al versículo 14 y vemos algo muy lógico. Muy lógico. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había que venir al mundo. Tengan bien en cuenta lo que dijimos al principio. Las personas iban y le seguían a Jesús por los milagros que él hacía. Pero aún los milagros que él hacía, ellos no entendían que este era el profeta. Ellos entendían que era un profeta. Cuando ellos dicen el profeta, se refieren ¿a qué? Al Mesías. ¿A qué Mesías? Al Mesías prometido, al que se le decía el hijo de David, al que ellos le decían que él era el que iba a solucionar todo el problema que ellos cargaban en ese momento. ¿Cuál era el problema que ellos cargaban en ese momento? El problema que cargaban en ese momento es de que no eran una nación libre, no eran la nación poderosa que eran cuando David. Ellos estaban subyugados por un poder extranjero, por el imperio romano, y ellos se entendían que iba a venir un Mesías, las profecías estaban ahí, que los iba a libertar del pueblo romano, que los iba no solo a libertar, sino que aparte de ser libres, lo iba a hacer una potencia y que ellos iban a ser esa nación grande, poderosa e importante que eran en los tiempos de David. Esto lo seguimos el sábado que viene. Gracias por estar con nosotros. Oye, no te pierdas esta serie de las letras pequeñas del contrato del cristiano. Vamos a orar para que el Señor bendiga tu vida, bendiga tu familia esta semana, y la semana que viene tú y las personas que vas a invitar para que sigamos aprendiendo y conociendo más de Dios, veamos el siguiente capítulo. Oremos. Padre, gracias porque estás con nosotros. Gracias porque esta semana vas a cuidar a cada uno de estos amigos, porque vas a manifestarte de manera poderosa en su vida, en su familia, y que vas a hacer los arreglos del lugar para que el sábado que viene sigamos estudiando tu palabra. Gracias por oírnos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu sintonía. Nos vemos el sábado que viene. Los domingos en este mismo canal, para las 5:30 de la tarde, tenemos una cita donde tenemos un programa de la familia y de salud mental con una doctora en psicología, Juana Santiago. Así que te esperamos para que sigas gozándote y aprendiendo acerca de Dios, de la familia y de cómo podemos vivir mejor. Dios te bendiga, nos vemos mañana y nos vemos el sábado que viene.